Sí, realmente impactante, inaceptable lo que nos muestras en esta denuncia, en este reportaje, porque es un tema tan sensible. Además, es uno de los cementerios que está ubicado más cerca de sitios poblados. O sea, este crematorio está a metros de viviendas. Uno puede comprender que a lo mejor la normativa no exige, por ejemplo, que un cañón, ¿verdad?, esté a cierta altura, pero como de propia voluntad, en un lugar que tiene una connotación especial, no hay una voluntad de levantar un cañón que debería estar, según lo internacional, sobre 20 metros, para que no exponga a la vecindad, ¿verdad?, estas cosas. Partamos, Gonzalo, Caro, de que el negocio de los crematorios va en aumento. En rigor son un negocio mucho más ecológico y también más económico. Se calcula que aproximadamente una cremación, una incineración cuesta $1.000.000, mucho más económico que un entierro tradicional por el que hay que ir pagando constantemente por años, una especie de arriendo, ¿no?, en los lugares en el cementerio. Y acá es donde se genera un vacío, porque como tú lo mencionabas bien, Gonzalo, existe una especie de falta de normativa ambiental. En el caso, por ejemplo, de este crematorio comenzó a regir el 2007 y recién el 2010 comenzó la normativa ambiental que no obliga a los anteriores crematorios a inscribirse, sino que lo puede hacer de manera voluntaria. Por ejemplo, la chimenea a simple vista es muy imposible que cumpla los 30 metros de normativa, y la extensión desde el crematorio a las poblaciones son de 70 metros. Es decir, al lado. La posibilidad de que el humo llegue es muy cercana. Entonces esos son los puntos que quedan del vacío. También, por ejemplo, el tema del olor. En Chile no existe una normativa para el olor, sí para las emisiones, para la contaminación, y eso siempre se mide habitualmente cuando pasa con este tema de los crematorios, pero no hacia el olor, donde, como lo decía bien la jefa de inspección de la Seremi, existen en otros países, por ejemplo, una especie de panel donde las personas llegan y dicen, efectivamente acá hay un olor fuerte y por eso se debe sancionar a esta empresa. O tomar medidas, en definitiva, Por porque supuesto. sabes que además la densidad poblacional, ya lo decíamos, esto es lo que ocurre en el cementerio católico aquí en Santiago. Sí. Pero si no son los cementerios tal vez que han proliferado en el último tiempo, que son parques o que tienen una distribución totalmente diferente a lo que son los tradicionales cementerios, cada vez más se van viendo rodeados de la ciudad, que va acaparando mayor cantidad de territorio, y que cuando partieron en un lugar tal vez más alejado de lo que era un barrio, ya cada vez van quedando inmersos en lo que es la rutina diaria de la población, con lo cual estas emisiones, claro que sí, afectan mucho más de lo que uno podría pensar, no solo a casas, a edificios, a colegios, a hospitales y así, ¿no? Y lo otro es que nos sacan, por último, los ataúdes que quedan amontonados ahí tanto tiempo. Tú fuiste testigo de eso. Yo estaba convencido que en el proceso de cremación se ingresaba el féretro completo, pero acá sacan el cuerpo. ¿Cuál es la explicación de eso? Porque entiendo que la mayoría es completo, ¿no? Sí, particularmente en este crematorio creman solamente el cadáver y por ende el ataúd del féretro pasa a ser desecho. Y es aquí donde se genera la irregularidad. Y tú lo mencionabas bien, Gonzalo, también el tema en el inicio de esta conversación, el tema de la dignidad. Nosotros podíamos ver, acá se ve también en el registro, que aparecen los nombres de las personas fallecidas. Me llegó también mucho mensaje de WhatsApp diciendo... Tenía la idea, por ejemplo, de cremar a mi familiar, de conversar con mi familia en el caso de esto y ver esta falta de empatía también con los familiares y con las personas que fallecieron. De alguna manera genera cierta distancia por parte de, por lo menos, de las personas que me escribieron vía WhatsApp. Sí, sabes que sumemos esta conversación, Claudio, a Rosa Ollarse, ex Seremi de Salud. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada. A ver, cuando tenemos un tema tan sensible como es la pérdida de un ser querido, donde lo único que uno quisiera es poder recordarlo con goja, alegría, pero mantener eso en la memoria y no las imágenes que nos muestra Claudio después de este reportaje que hace. Respecto de la situación que viven quienes están en los alrededores, quienes viven en el sector, ¿cuáles son los principales riesgos que tienen al tener estos olores o estos residuos, no solamente después de la cremación, sino que también con los ataúdes ahí mismo? Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, la verdad las cosas, como decía la fiscalizadora, la jefa de la sección de la Seremi de Salud, efectivamente hay dos cosas aquí. Una, la emanación de los gases y la emanación del humo,
que obviamente tiene una chimenea que tiene que tener 30 metros, pero por sobre de cualquier edificación de alrededor. Sí. Tiene que sobrepasar las edificaciones que están alrededor. Eso es lo primero. Y por supuesto que las mediciones se tienen que hacer desde la Seremi o del Medio Ambiente, de tal manera de medir la concentración de gases que se emiten de diferente tipo que salen a través de esto, ya sea el dióxido de carbono o sea otros gases, como mencionaban el mercurio, por producto, digamos, de las amalgamas, que debe ser de muy baja concentración de eso, pero porque existen, digamos, límites de los cuales se puede aceptar, límites aceptables. Y a partir de esos límites aceptables o concentraciones, ya obviamente eso tiene que entrar el Ministerio de Medio Ambiente a hacer sus respectivas sanciones. Por otra parte está el tema de los olores, que son tremendamente molestos en cualquier tipo de, digamos, de acción comercial donde hayan olores, y que nos tocó muchísimas veces ir a los diferentes lugares por emanación de gases y olores, y había que hacer personas, porque los olores son personas que lo van a sentir, que tienen que ir y quedarse en el lugar, incluso en la noche muchas veces, para poder percibir los olores. Un grupo de personas que va y obviamente cuando se está produciendo esto, las personas van a percibir los olores, y los olores son fuertes, son bajos, medianos, va a depender de eso, cómo se va a decir, sí, aquí hay olor y aquí hay que entrar a, digamos, como se dice, a picar. ¿Y qué significa eso? Significa que en este caso el cementerio, en este caso los hornos que tienen, los sistemas de filtro, tienen que ser filtros, yo no sé de qué calidad serán, de qué tipo serán, pero los filtros tienen una tremenda importancia, que sabemos que son obviamente más caros y probablemente están usando filtros que no tienen las condiciones, filtros que permiten, por una parte, limitar los gases, el humo, y por otra parte los olores. Al limitar los gases se limitan también los olores, porque los gases son los que producen estos olores. Así es que tienen que ver con eso. Sí. Hola, ¿cómo está, Gonzalo? Por su experiencia, desde el punto de vista de salud pública, este recinto, con lo que estamos viendo, con el modus operandi, con los protocolos que hasta ahora tiene, con la infraestructura que posee, ¿está en condiciones de seguir operando así? ¿Podría tomarse algún tipo de decisión más relevante? Lo que pasa es que aquí hay que separar las acciones. Yeah. Porque por una parte están las condiciones de, obviamente, de llevar los fallecidos al cementerio, otros son los que van al crematorio y otros van la otra son los residuos que están dejando. La parte de residuos es la que está absolutamente con insalubridad, y esa es la que tienen que, obviamente, rápidamente, yo lo que vi ahí, que son 3 días que le dieron de plazo para sacar los residuos y mantener eso en condiciones adecuadas. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque obviamente si no tienen dónde colocar residuos, ellos deberían parar la parte del crematorio. Es decir, el crematorio no podría funcionar si es que ellos no tienen una forma de eliminar estos residuos. Eso y generar estas condiciones sanitarias que son inadecuadas, como son la cantidad de elementos que van quedando a la vista y que obviamente pueden generar otro tipo de situaciones, como si vemos gatos, porque probablemente están circulando ratones y otro tipo de vectores. Rosa, ¿ya? Pero ¿y ahí no se solucionaría cremando el ataúd también? O sea, que fuese la persona, el cuerpo más el ataúd lo que se incinerara. Sí, es que es probable que los sistemas, los hornos que ellos cuentan, que ellos tienen, no permiten el ingreso del ataúd, y además hay otra probabilidad, yo estoy hablando de probabilidades porque no lo conozco exactamente, no existe la posibilidad de que los filtros permitan disminuir el dióxido de carbono que van a eliminar, porque es madera que se va a quemar. Y probablemente muchos tengan estos ataúdes sean con plástico. Entonces,
Eso es mucho más contaminante a la hora de, obviamente, de ingresar al crematorio con el ataúd. Entonces, eso también hay que analizarlo, y no es llegar y decir, bueno, metamos el ataúd porque el ataúd tiene contenido plástico o la madera, y esa madera, el humo que va a desprender, y nosotros no nos olvidemos que tenemos un tema de concentración, de saturación en la ciudad, de la región metropolitana, de saturación del aire, y que obviamente con esta eliminación de humo de madera va a ser mucho mayor la contaminación que van a tener en el sector. Así que, por lo tanto, o cuentan con un sistema de hornos con filtros adecuados para poder seguir trabajando, o simplemente el crematorio tendría que estudiarse, ver qué tal es la contaminación que está provocando y proceder a clausurarlo. Sí, bueno, y sería otra. Sí, Rosa. Tenemos la información de que las vecinas principalmente realizaron esta denuncia cuando estaba usted a cargo de la Seremi, saber si efectivamente le llegó esta denuncia y qué fiscalización o qué medidas se realizaron cuando usted estaba a cargo de la Seremi de Salud. Bueno, siempre se ha hecho fiscalización. ¿Pero esta denuncia en particular? Claro, lo que pasa es que no se olvide que las mediciones las hace el medio ambiente. Medio ambiente desde el año 2010 en adelante ya tiene sus manos en las mediciones de los gases, y esa parte digamos, son ellos los que tienen que fiscalizarlo. Nosotros hacíamos toda la otra fiscalización sanitaria, y obviamente se hicieron los sumarios respectivos cuando se hicieron las denuncias respectivas, pero nunca hubo esta cantidad que ustedes observan ahora. Y esto tenemos que recordar que yo no creo que ni siquiera la mitad de lo que se está haciendo ahora en cremación se hacía en ese periodo. A partir del COVID se aumentó en forma sideral las cremaciones. Sí. Eso, y esto también ha provocado este nivel de atochamiento de material en los cementerios. Sí, pero sin duda un tema que se debe resolver lo antes posible. Rosa Ollarse, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente esta jornada. Claudio Arévalo también por venir y poder desarrollar, ¿verdad?, esta investigación que presentaste en el Departamento de Prensa. Y estaremos atentos a lo que pase. Como decía bien la Rosa Ollarse, durante estos días la Seremi tiene que cerrar los sumarios para ver si efectivamente cambiaron estas deficiencias sanitarias que obviamente tienen impactados a los vecinos desde allá de Recoleta. Absolutamente, Claudio, muchísimas gracias. Si usted quiere revisar nuevamente este material, 24horas.cl lo tiene disponible, así como todo lo que está reportando el Departamento de Prensa. Y